6 de abril de 2025, una fecha grabada en la mente de muchos estadounidenses. No era un día festivo nacional, pero se sentía como un punto de inflexión. En todo el país, estalló una ola de protestas, dirigidas a un solo hombre, el presidente Donald J. Trump. La nación se encontraba profundamente dividida durante su segundo mandato. Sus políticas, a menudo descritas como radicales y discriminatorias, provocaron indignación y miedo. Millones se sintieron ignorados, sus derechos atacados. El 6 de abril fue su respuesta. Fue un día para que sus voces fueran escuchadas. Esta no era la primera vez que los estadounidenses salían a las calles para oponerse a las políticas de Trump. Pero el 6 de abril se sintió diferente. La ira era palpable. Lo que estaba en juego se sentía más alto. La nación contuvo la respiración. ¿Sería este un momento de cambio significativo o otro capítulo en una división cada vez más profunda? La respuesta, como con la mayoría de las cosas en la política estadounidense, era compleja. Para entender el 6 de abril, necesitamos retroceder el reloj. Necesitamos comprender las tensiones latentes que llevaron a este punto de ebullición. Necesitamos comprender los miedos, la ira y la esperanza que alimentaron este día de protesta. 2 meses antes, el 5 de febrero de 2025, una premonición de los disturbios de abril sacudió el estado de Colorado. Miles se reunieron en el Capitolio Estatal en Denver. Su objetivo, el presidente Trump. Sus quejas, una larga lista de ansiedades y enojo dirigidas a las políticas de la administración. Las redadas de inmigración, a menudo dirigidas a familias y niños, se habían vuelto comunes. La administración Trump había anunciado planes para deportaciones masivas, las más grandes en la historia de Estados Unidos. El miedo se apoderó de las comunidades de inmigrantes. Las ciudades santuario, que alguna vez fueron refugios, se sentían vulnerables. Luego estaban los recortes presupuestarios. Elon Musk, una figura controvertida por derecho propio, se había convertido en un asesor cercano del presidente Trump. Su influencia fue evidente en el impulso de la administración por recortes drásticos a las agencias federales. Los programas sociales se enfrentaron al tajo, los servicios esenciales estaban siendo destruidos. El futuro se sentía incierto, incluso peligroso, para muchos. La protesta del 5 de febrero, aunque de menor escala que la que vendría, ofreció un vistazo al creciente descontento. Era una señal de lo que vendría, un disparo de advertencia a la administración Trump. En el corazón de las protestas, tanto en febrero como el 6 de abril, había un miedo profundo sobre la dirección del país. Alimentando este miedo estaba el Proyecto 2025. Este manual de políticas de extrema derecha, defendido por el presidente Trump y sus aliados, describía una visión para Estados Unidos que muchos encontraron profundamente perturbadora. El Proyecto 2025 propuso una reforma radical del gobierno estadounidense. Abogaba por reducir el tamaño y el alcance del gobierno federal, colocando más poder en manos de los estados. Si bien esto resonó con algunos, los críticos lo vieron como un intento, apenas disimulado, de desmantelar redes de seguridad social vitales y erosionar las libertades civiles. La postura del proyecto sobre la inmigración fue particularmente alarmante para muchos. Exigía medidas de control fronterizo más estrictas, limitaciones a la inmigración legal y un camino hacia la ciudadanía que parecía imposible para los inmigrantes indocumentados que ya vivían en los Estados Unidos. Para muchos estadounidenses, el Proyecto 2025 se sintió como una traición a los valores de inclusión e igualdad, sobre los cuales se fundó la nación. Se sintió como un paso atrás, un descenso a la división y la exclusión. Los cantos de "Ningún ser humano es ilegal" resonaron por las calles el 6 de abril. Fueron una respuesta visceral a las políticas de inmigración de línea dura de la administración Trump. Las historias que salían de las comunidades de inmigrantes eran nada menos que horribles. Familias separadas por redadas de ICE, niños separados de sus padres en la frontera. El tejido mismo de la sociedad estadounidense se sentía amenazado. La administración argumentó que estas medidas eran necesarias para proteger la seguridad nacional y frenar la inmigración ilegal. Pero para aquellos en la primera línea se sintió como un ataque cruel e inhumano contra poblaciones vulnerables. Las protestas fueron una súplica desesperada por empatía, una demanda de justicia y un rechazo a la retórica deshumanizante de la administración. Sección 5. Más allá del presupuesto.
El costo humano de la austeridad. Las protestas no eran solo sobre inmigración, se trataba del futuro de Estados Unidos. Los recortes presupuestarios de la administración Trump, a menudo justificados en nombre de la responsabilidad fiscal, estaban teniendo un impacto devastador en las comunidades de todo el país. Las escuelas públicas, que ya estaban en dificultades, enfrentaron más recortes. El acceso a la atención médica se volvió aún más difícil para millones. Los programas sociales diseñados para ayudar a los más vulnerables estaban siendo recortados. El mensaje era claro: en los Estados Unidos de Trump estaba solo. Los manifestantes del 6 de abril no solo luchaban por ideales abstractos, luchaban por sus medios de vida, sus familias y sus comunidades. Luchaban por un futuro donde todos tuvieran la oportunidad de prosperar, no solo unos pocos privilegiados. Sección 6. Voces desde la primera línea. Historias de resistencia. El poder de las protestas residía no solo en su escala, sino en las historias personales que las impulsaron. En todo el país, los estadounidenses comunes estaban encontrando sus voces, compartiendo sus experiencias y exigiendo algo mejor. Salina Sánchez, una madre soltera de Denver, trajo a sus 2 hijos pequeños a la protesta de febrero. Quiero que entiendan lo que está en juego, dijo. Quiero que sepan que tenemos que luchar por lo que creemos, incluso cuando da miedo. Kurt y Susan Reiser, una pareja jubilada de Aurora, estaban profundamente preocupados por los recortes a los programas sociales. Nuestro hijo trabaja para el Departamento de Estado promoviendo los derechos LGBTQ+ en el extranjero, explicó Kurt. El trabajo que hace es vital, pero está siendo socavado por estos recortes imprudentes. Estas fueron solo algunas de las millones de historias que animaron las protestas. Fueron un poderoso recordatorio de que detrás de la retórica política, detrás de los debates sobre políticas, había vidas reales afectadas, familias reales luchando y comunidades reales amenazadas. Sección 7. Un mar de carteles y cánticos, escenas de la protesta. El 6 de abril, la nación presenció una notable demostración de democracia en acción. De costa a costa, millones salieron a las calles. Las ciudades se transformaron en mares de humanidad. El aire crepitaba con una mezcla de ira, desafío y esperanza. Carteles caseros se mecían sobre la multitud, cada uno un testimonio de la creatividad y la pasión de los manifestantes. Lemas como "Echen a Trump", "No a la prohibición", "No al muro" y "Hagan que Estados Unidos piense de nuevo" eran omnipresentes. Cánticos de "Así es como se ve la democracia" y "No nos callaremos" resonaron por las calles. Las protestas fueron en gran parte pacíficas, un testimonio del compromiso de los organizadores con la no violencia. Sin embargo, hubo informes de enfrentamientos con contramanifestantes y una fuerte presencia policial en algunas ciudades. Sección 8. Las réplicas, midiendo el impacto. El impacto inmediato de las protestas del 6 de abril fue difícil de medir. El presidente Trump, que nunca se echa atrás en una pelea, desestimó las protestas como obra de izquierdistas radicales y malos perdedores. Sus partidarios se hicieron eco de estos sentimientos, acusando a los manifestantes de ser antipatriotas y estar fuera de contacto con el verdadero Estados Unidos. Sin embargo, la magnitud de las protestas fue imposible de ignorar. Dominaron los ciclos de noticias, provocaron innumerables conversaciones y obligaron a la nación a confrontar las profundas divisiones que habían llegado a definir la era Trump. Si estas protestas conducirían a cambios significativos en las políticas, aún estaba por verse. Pero una cosa era segura: el pueblo estadounidense, o al menos una parte significativa de él, había encontrado su voz. Habían demostrado que no serían silenciados. Habían demostrado que estaban dispuestos a luchar por el alma de su nación. Sección 9. Una nación dividida. ¿Qué nos depara el futuro? Las protestas del 6 de abril fueron un claro recordatorio de los desafíos que enfrenta la democracia estadounidense. La nación se encontraba profundamente polarizada, sus ciudadanos divididos por líneas políticas, sociales y culturales. Las protestas, si bien fueron una poderosa expresión de disidencia, hicieron poco para cerrar esta brecha. El camino a seguir seguía siendo incierto. ¿Encontraría la nación una manera de sanar sus divisiones y avanzar juntos? ¿O continuaría por un camino de creciente polarización y conflicto?
Las respuestas a estas preguntas no solo moldearían el resto de la presidencia de Trump, sino también el futuro de la democracia estadounidense en sí.